Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Todopoderoso por esta nueva oportunidad que nos concede de estar conectados como ministerio. Dios bendiga a mi hermana Sara, a mi hermana Nelly, que están pendientes ahí para enlazarnos. Dios bendiga a cada una de sus vidas, que gracias al Señor Él nos ha guardado, ha tenido cuidado de todo. Y de todas las adversidades, pues Él nos ha fortalecido y estamos en pie por su misericordia. Dios bendiga también a mi hermano Marlon, que estuvo orando al inicio, y mi hermano Noé. Hermosas oraciones que han sido recibidas ante el trono de la gracia del Señor. Y bien puntual mi hermano Noé. Él nos ha enseñado el respeto de los horarios y todo eso. Y eso es importante, hermanos, de que cuando estamos hablando de darle libertad al Espíritu es una cosa, y cuando también hay tiempo, la obediencia es una cualidad que debemos tener los hijos de Dios. Así que saber en qué momento estamos, si estamos con tiempo, ¿verdad? O estamos ahí con libertad del Espíritu, con libertad de tiempo. El Espíritu es muy ordenado y eso lo sabemos como cristianos. En esta hora, hermanos, doy gracias al Señor por esa nueva oportunidad que Él me concede de desempeñar este privilegio por su misericordia. Y ahí al grupo ya he adjuntado lo que es el nombre del tema que vamos a ver en esta hermosa tarde, noche, porque sé que aquí es un horario, pero en el extranjero es otro. Pero en la hora que sea el Señor bendiciendo cada vida, cada corazón, que Él nos dé conforme sea su voluntad, a sus vidas, a mi vida, y que su Espíritu haga en nosotros lo que Él desea, que sea su voluntad para nosotros crecer y avanzar en la obra del Señor. Sé que cada día el Señor viene haciendo cosas en nosotros. Cada día, hermanos, cada instante que pasa, no pasa solo por pasar. Algunos dicen es un día más, pero a la vez un día menos. Pero de la misma manera en lo espiritual, cada día el Señor va sumando lo que Él quiere hacer en nosotros, pero también se va cortando el tiempo de nuestra estadía en esta tierra, ya sea que venga por nosotros Cristo o venga la muerte. Cualquiera de las dos cosas que pase, Él ya tiene un tiempo determinado para nosotros, pero no debemos enfocar en cuándo es el límite del tiempo, sino que para nosotros cada oportunidad, cada instante es importante estar bien delante del Señor, porque no estamos sabidos ni del día ni de la hora, de cualquier cosa, ya sea del rapto o de la muerte. Pero sí tenemos la garantía de que esperamos un momento sobrenatural en nuestra vida y que somos peregrinos en esta tierra. En esta oportunidad vamos a ver ese nuevo tema: avanza, no te detengas. Desde el momento que venimos a Cristo, yo sé que ninguno de nosotros vino pensando en desmayar a medio caminar. Ninguno de nosotros vino pensando por cuánto tiempo lo íbamos a hacer. Desde el que el Señor nos alcanzó en su misericordia, comenzamos esta carrera, y como todo anhelo, como toda meta humana, y especial esta espiritual, cuando comenzamos no es para desmayar. La palabra dice que el que persevere hasta el fin. No dice el que persevere un año, no dice el que persevere una semana, no dice eso la palabra, sino que el que persevere hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? Repito, el rapto o la muerte que llegue a nuestra vida. Entonces, desde que venimos a Cristo, nosotros tenemos que mantenernos en el caminar que Él nos ha trazado, en ese camino angosto, en ese camino estrecho, en ese camino de santidad, en ese camino donde debemos manifestar constantemente los frutos del Espíritu, en ese caminar donde Dios tiene que ir adelante de nosotros día con día para no equivocarnos en lo que vamos a hacer y hacer su voluntad. Pero en todo esto no es un caminar que comenzamos y todo es fácil. No es que nos esperan pétalos de rosa en el camino, no es que todo es maravilla. En el camino vamos a encontrar muchas adversidades,
Y es por eso que es necesario que usted y yo recordemos que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Porque si nosotros en nuestra fuerza intentamos, no lo vamos a lograr. Pero día con día, si nosotros seguimos en pie por la misericordia del Señor, es porque Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza y Él va delante de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice todos los días, es desde que inicia a las 12 de la medianoche hasta las 11:59 p.m. el siguiente día. O sea, es decir que todo tiempo está el Señor con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Entonces, en este caminar que todos debemos ser probados, todos debemos ser procesados, todos tenemos luchas, adversidades, dificultades. ¿Por qué es necesaria? Porque esas nos hacen crecer, porque esas nos hacen depender de Dios, apegarnos a Él, entender que Él está obrando en nosotros. Si no tuviésemos necesidades, nosotros quizás pasaríamos desapercibidos los favores del Señor. Pero estando en Él, en esas dificultades, nosotros nos damos cuenta que el Señor es el que obra en cada una de nuestras vidas. La misericordia del Señor es grande y en este caminar nada es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en todo este recorrido que nos corresponde pasar a usted y a mí, nosotros debemos avanzar y no detenernos. El enemigo está ahí tratando con muchas cosas, tratar de detener la obra del Señor, tratar de que usted y yo desmayemos. Pero ya el Señor Jesucristo ha vencido al mundo y nosotros por Él somos vencedores también. Entonces, recordemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y si Él venció al mundo, usted y yo ya hemos vencido también por su misericordia. Entonces no debemos detenernos, sino avanzar, avanzar y avanzar, cueste lo que cueste. ¿Cómo va a ser que usted y yo no vamos a perder el enfoque ni la fuerza para seguir adelante siguiendo al blanco perfecto que es Cristo? Es decir, no viendo a diestra ni a siniestra, no viendo al hombre, no viendo a la mujer, no viendo a ninguna cosa que sea imperfecta, sino al que es perfecto, al que nos dejó ejemplo para todo lo que usted y yo atravesamos. Él vino y se encarnó. Es decir, que todos los padecimientos que usted y yo podamos estar pasando, Jesucristo ya los pasó. Por eso Él es nuestro justificador. Él es nuestro intercesor. Imagínense la misericordia del Señor como es de grande, que también no nos dejó solo. Él envió al Consolador para que usted y yo cada día tomemos fuerzas cuando ya no las tenemos y sigamos adelante, recordando que nosotros también tenemos que estar ahí pendientes de la armadura nuestra que esté como es necesario para pelear la buena batalla. Porque si nuestra armadura no está como debe estar, nos vamos a ver perjudicados y sin poder defendernos espiritualmente. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Y ahí podemos ver las citas bíblicas que vamos a abordar en esta hora en relación como maneras de ejemplo, de algunos de los tantos ejemplos que podemos detallar sobre cómo manifestarse el hecho de que avancemos y no nos detengamos a través de la palabra. Y ahí está la primera cita bíblica, que es Juan 6, 60 al 69. Juan 60 del 6 al 69. Lo vamos a leer y vamos a profundizar un poco sobre lo que detalla este pasaje bíblico. Dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, esto se lo dicen a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es del que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho,
que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos aquí una escena donde había una manifestación de que la palabra era dura, que la palabra era difícil. Pero vemos cómo Jesús les dice que si ellos también no se querían ir. Los discípulos, que eran los que estaban más de cerca y comprendían aún más lo que el Señor Jesucristo hablaba, ellos hacen ver que la palabra es dura. Cuando nosotros venimos al Señor, sabemos que si la palabra nos confronta es que hay algo en nosotros que no está bien. Pero cuando estamos esforzándonos por hacer la obra del Señor, la palabra nos consuela, nos bendice, nos guía, nos redarguye. Entonces depende de la condición en la que nosotros nos dirijamos, en la condición que nosotros caminemos, así vamos a ver la palabra. Pero más allá de cómo nosotros sintamos la palabra en nuestra vida, lo importante es que reconozcamos, así como le dijo Pedro, ¿a quién iremos? Por más que nos confronte la palabra, hermano, ¿a quién vamos a ir usted y yo si solamente Él salva? Si solamente Él restaura, si solamente Él es el que hace las cosas que usted y yo necesitamos para poder culminar la carrera. Por más que nosotros sintamos que la palabra es dura, por más que sintamos que la palabra es difícil, que este caminar no es sencillo, ¿cuándo es que se vuelve difícil? Cuando queremos caminar en la carne. Pero cuando la carne es vencida por el Espíritu, vemos que el caminar en el Señor es bendición, es gozo, es anhelo, es propósito, es alegría, no es un sacrificio. Entonces, como Pedro, tenemos que reconocer que nosotros ¿a quién vamos a ir? Si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Solamente el Señor es el único que nos puede salvar. Nosotros, al buscar crecer espiritualmente y donde nos reunamos, donde nos congreguemos con los hermanos que conforman la congregación, donde usted y yo asistamos, tiene que ser una iglesia de sana doctrina, que no andemos buscando escuchar lo que nos conviene humanamente, sino aquello que nos acerca cada día más al reino de Dios. Aquello que va a hacer que el viejo hombre y la vieja mujer mengue cada día y crezca el espíritu. Y ahí nosotros vamos a ver cuánto vamos a ir avanzando y no nos vamos a detener. Porque si usted y yo comemos sólido, vamos a tener fuerza, vamos a tener todo lo que necesitamos para poder vencer en este caminar. Pero si nosotros somos de lechita, que solo queremos algo sencillo, no queremos nada fuerte, así va a ser también la forma como nosotros vamos a estar espiritualmente. Fíjese usted, los bebés solamente se alimentan de leche. Ya los niños más grandecitos pues ya consumen sólido. Ponga un bebé a correr y ponga un niño. ¿Verdad que el bebé no tiene la capacidad de poder correr, de poder defenderse? El niño, como ya va creciendo y ya también consume sólido, es muy diferente. Lo mismo somos nosotros los cristianos. Si nosotros solo queremos superficialmente lo que creemos que está bien necesariamente, exclusivamente solo para nuestra vida, vamos a estar vulnerables y no vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar ahí gateando, no vamos a poder caminar, no vamos a poder defendernos. Pero una vez comprendamos la grandeza de la palabra, haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta lo importante que es la palabra para nosotros y guiarnos bajo la dirección de esa palabra. Y entonces cuando entendamos esto, cada día vamos a agradecer al Señor porque la palabra se nos dé como debe ser.
En este caso no estamos hablando de extremo, que hay gente muy liberal, hay gente muy extremista, no, sino el intermedio. Cristo no era legalista, Cristo no era liberal, Cristo era en el centro. Y usted y yo estamos llamados para seguir el ejemplo de Cristo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque no se trata de los extremos. Hay lugares donde se ha cambiado todo lo que es la sana doctrina, y más que todo lo fuerte es en cuanto a la santidad, a la forma de andar las personas, dirigirse, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Son extremadamente liberales, pero hay otros también que a todo le dicen pecado, y tenemos que ser cuidadosos, hermanos. O sea, hay cosas que definitivamente solamente son conclusión humana, no van más allá de lo que pensamos, porque a veces hay cosas tan sencillas que las adjudicamos tanto en pecado, pero a veces se permiten cosas más extremas que esas sí realmente son delicadas. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que mantenernos en el centro, mantenernos equilibrados, no a los extremos, para que nos mantengamos a paso firme, avanzando, y no nos detengamos a pesar de lo que venga. Luego el pasaje bíblico de Job 2:8. Job 2:8 lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vemos aquí otra escena donde Job, sabemos la historia de Job. Él estaba padeciendo un proceso bastante difícil, donde había perdido su familia, sus bienes y en este caso ya su salud. Y vemos acá que la persona que estaba a la par de él, que lo pudo haber ayudado, que le pudo haber orientado sobre todo lo que él pudo haber necesitado en ese momento, al contrario, lo juzgó. Le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Imagínense lo que le dijo: maldice a Dios y muérete. No le dio palabras de ánimo, no lo acompañó, no lo consoló, sino que lo juzgó. Y hasta le dijo lo que debía hacer, que era incorrecto delante de Dios. Entonces vemos acá, con todo esto, que Job también, a través de la palabra, su vida nos da un ejemplo. Las cosas que pueden venir a nuestra vida, en su mayoría no son fáciles. Y en este caso, una situación de salud. Pero vemos acá que él se mantuvo en su creencia, porque le dijo: como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Es decir, que a pesar de que los que están cerca de nosotros, hermanos, independientemente cuál sea el proceso, cuál sea la circunstancia que estemos pasando, no nos detengamos. Aunque nos diesen la espalda, aunque no entendiesen el proceso, aunque nos juzgasen, aunque hiciesen cualquier cosa, no es justificable eso para dejar al Señor. No es justificable eso para detenerse de este caminar. Cuando dice no te detengas, avanza, es decir que a pesar de esto, usted y yo tenemos que seguir enfocados en nuestro Salvador, en nuestro Rey y Señor, porque no está en el otro mi salvación. La salvación es individual, este caminar es individual. Si bien es cierto, en Cristo, tanto familia sanguínea como familia espiritual nos amamos, nos ayudamos muchas veces,
Pero también tenemos que entender que la salvación es individual. No podemos justificar la conducta de un familiar, de un hermano en Cristo para detenernos. Que el pastor no vino a orar por mí, que el hermano no está pendiente de mí, que no me aconsejan, no me toleran, no me entienden. Ninguna de esas razones es justificable para dejar a Cristo. Porque aunque el pastor o el líder no haya ido a orar, Cristo siempre está pendiente de cualquier situación. Que si nadie le entiende, pero Cristo sí entiende todo lo que pasamos. Humanamente a veces somos tan extremistas y juzgamos algunas situaciones que pasan la mayoría de personas. Pero el Señor no es así, Él entiende lo que estamos pasando. Y es a Él que tenemos que venir para poder mantenernos en pie, para poder vencer. Y que siempre en nuestra mente debe estar presente: tengo que seguir adelante. Tengo que avanzar. Nada me debe detener. Todo eso, hermano, lo tenemos que tener en cuenta, porque el que nos ha llamado es Cristo. Y el que dio su vida por rescate de nosotros es Cristo. Entonces nos damos cuenta ahí que nosotros tenemos que seguir adelante pase lo que pase. Que nosotros tenemos que avanzar pase lo que pase. ¿Por qué? Porque en aquel día usted y yo vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos. En aquel día usted y yo vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos que avanzar sí o sí. Ninguna circunstancia nos debe detener del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna cosa, hermanos, vale la pena para que usted y yo nos detengamos en este caminar de bendición que el Señor ha trazado para usted y para mí. Por su misericordia el Señor ha hecho esa obra poderosa en nosotros en salvarnos. Y ninguna situación nos debe detener. Y ahorita estamos viendo bíblicamente esta situación de Job, que Él nos da como ejemplo. Y nosotros también como ministerio tenemos un ejemplo aquí claro, de que ni la enfermedad la ha detenido para seguir en el plan del Señor. Ni la enfermedad ha detenido a esta guerrera. Hermanos, pasar un proceso del que ha pasado mi hermana Nelly. Y que ella esté aquí todavía. Y que ella no se haya desmayado en el sentido de avanzar. Que ella con amor todavía. No sé si a usted, pero a mí me conmueve ella con qué amor habla cualquiera de este ministerio cuando ve alguna circunstancia difícil. Y ella no la está pasando fácil. Pero ella no se ha detenido. La enfermedad no la ha detenido. Y no hablamos de cualquier enfermedad. El proceso no lo ha detenido. Y ella muchas cosas ha atravesado. Muchas cosas ha atravesado, no solamente este proceso. Y mi hermana Nelly se mantiene en pie. Se mantiene conectada al Señor porque ella sabe que es el Señor que la ha llamado. Entonces ella sigue avanzando a pesar de todo eso. Vemos aquí, hermanos, que no solamente tenemos ese ejemplo de Job, de dependencia al Señor, de mantenerse claro en a quién sirve, sino también mi hermana Nelly. Y eso es una bendición porque nosotros vemos un ejemplo también para nuestra vida a través de lo que el Señor está haciendo en la valentía que presenta mi hermana Nelly. Tenemos ahí otro pasaje bíblico, Mateo 26, 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Y lo vamos a leer también honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera:
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Los halló orando como le había pedido? No, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí que ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved se acerca el que me entrega. Vemos otro momento, hermano, donde Jesús ya estaba a instantes de que llegaran ahí a arrestarlo. Se acercaba el momento para la humanidad más glorioso, porque a través de él iba a venir la salvación, pero el momento más difícil para Jesús. Y en ese momento angustiante, él viene y le pide apoyo a los discípulos. Pues él estaba con ellos, ¿verdad? Para que le apoyaran en oración. Pero a ellos los encontró durmiendo, y no por una vez, sino por 2 veces. ¿Alguna vez hemos meditado a detalle cómo se sentía Jesús en ese momento? Si nosotros cosas más superficiales nos afligen a una extremidad, que podemos caer en una crisis, posiblemente una crisis de ansiedad. Pero imagínense ser consciente del momento que venía. No solamente se iban a burlar de él, no solamente lo iban a bofetear, sino que también lo iban a golpear, latigar, clavar, crucificar. ¿Alguna vez hemos meditado en todos esos detalles? ¿Usted se imagina todo lo que Jesús pasaba por ese momento en su mente? La angustia que él ha de haber sentido. Y cualquiera puede decir: sí, pero era el Hijo de Dios y él sí tenía que obedecer, él tenía que cumplir el propósito del Padre. Sí, es cierto, pero él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor, y no es que no sintió porque fuese el Hijo de Dios. No, hermanos, él tenía carne igual que nosotros, tenía hueso, tenía sangre. Sentía igual que usted y mi persona. Medio nos machucamos un dedo y se nos sale una lágrima. Jesús sentía todo, hermano. Pero vea, en los que estaban cerca de él les dice que oraran, que le apoyaran, porque solamente Dios y él sabían lo que estaba sintiendo, el Padre y él sabían lo que estaba sintiendo. Él no necesitaba morir de esa manera. Él seguía siendo Dios aunque no hubiese muerto así. Él seguía siendo merecedor de adoración aunque no hubiese muerto así. Pero Jesús aquí nos enseña 2 cosas: la fidelidad de su amor, y nos enseña también la obediencia al propósito de Dios para su vida. La obediencia al Padre
¿Para qué lo había destinado el Señor a él? Vemos lo glorioso de todo esto al meditar en este momento. Y vemos a Jesús que encontró a los discípulos durmiendo la primera vez. Y no dijo, yo desisto de esto. Yo voy a seguir siendo Dios. Yo tengo todo en el cielo. Si ni estos por los cuales voy a morir para que sean salvos quieren hacer algo. Jesús pensó así. Jesús dijo algo así. No, mis amados hermanos, Jesús no dijo ni pensó algo así. Y pudo haber sido que dijo, les voy a dar otra oportunidad, pues, y voy a volver a ir a orar y vuelvo a ver si estos de verdad sí me apoyan y se ponen a orar. Pero no, vuelve por segunda vez y ellos estaban durmiendo. ¿A qué viene todo esto con el tema? Muchas veces acabamos de tocar un punto de la salud. Pero muchas veces usted sabe que como humanos pasamos cualquier cosa, hermanos, no solamente en la salud. Y posiblemente nos quedemos solos. Ni en los que pensamos que eran nuestra mano derecha van a estar orando, nos van a estar apoyando. Y estar en ese desierto, solo humanamente. No sentir el apoyo ni espiritual, ni emocional, ni físico de nadie. Pero Jesús nos enseña que a pesar de todo eso, no nos debemos detener. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Porque nuestro mayor anhelo como hijos de Dios debe ser hacer la voluntad del Señor. Cueste lo que cueste. A pesar de. Es decir, hacer la voluntad del Señor tiene que ser la prioridad en todo momento. No depender de quién nos apoyó o quién no nos apoyó. Y en toda situación, en todo ministerio, en todo lugar siempre hay lucha. Y si no hubiesen luchas, no sería un ministerio, no sería un liderazgo. Si no hubiesen lucha, no fuéramos probados de que estamos hechos. Y el enemigo usa la boca, las voces de los que menos nos esperamos muchas veces. Pero cuando alguien quiere poner en tutela de duda el llamado que Dios ha hecho a usted y a mí, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos al Señor para que el Señor nos consuele y nos dé la fuerza de entender que no depende del hombre o la mujer que diga si tenemos o no llamado, si tenemos o no propósito de Dios. Porque el que nos ha llamado es el Señor. Y quizás no pasemos la prueba para un hombre, no pasemos la prueba para una mujer, pero nuestro propósito mayor debe ser pasar la prueba delante del Señor, no delante de los que nos ven o los que no nos ven. Como dice aquel hermoso pasaje, de tierras lejanas. De tierras lejanas. Y dice que Él nos eligió, Él nos escogió. Independientemente en el puesto que usted y yo estemos, ningún puesto es más, ningún puesto es menos. Todos los lugares donde estamos nosotros son especiales, son importantes. Y son importantes porque es el Señor que nos ha puesto donde estamos. En la congregación donde está, en este ministerio, en cualquier lugar donde el Señor nos tenga, no estamos por hombre o por mujer, estamos porque el Señor así le ha placido. Entonces estamos en el lugar especial que el Señor ha destinado para nuestra vida. Por eso es importante. Entonces, así como Jesús estaba enfocado en hacer el propósito del Padre para con nosotros como humanidad,
Usted y yo tenemos que estar enfocados en hacer la voluntad del Señor en todo momento. Nunca, pero nunca dudemos que el que nos ha llamado es Dios. Nunca dudemos que el que nos ha puesto donde estamos es Dios. Nadie está llenando un puesto de demás de otra persona, no. Estamos donde el Señor le ha placido que estemos. Y si llegan esos pensamientos a nuestra mente, autoridad nos ha dado el Señor para reprender, porque esas cosas hace el enemigo para que usted y yo nos detengamos y no avancemos. Y este caminar se trata de avanzar, no detenernos. No se trata de ir para atrás. No se trata de quedarnos estacionados en un lugar, no. Se trata de avanzar día con día. Porque a veces también esa es otra dificultad, el quererse quedar estacionado en un momento preciso. Deje un vehículo por un buen rato sin sacarlo. Después ya no funciona. Así es nuestra vida espiritual. Tenemos que estar activos todos los días. Tenemos que estar esforzándonos día con día. No quedarnos encajonados, estacionados en un momento. Porque tenemos que avanzar. Tenemos que continuar. Y sintámonos dichosos que el Señor nos ha llamado para servir. Porque si usted y yo no tenemos la disposición de servir, el Señor levanta a otras personas para servir. Y usted y yo como cristianos y que el Señor en su misericordia, sabemos que le pedimos sabiduría a Él para que Él nos dé, debemos entender que nuestra conformidad no debe estar en suficientemente ser salvo, sino también qué vamos a tener en la eternidad. Por ejemplo, cuando queremos tener una casa, no queremos la muy casa, ¿verdad? La queremos amueblada, ¿no? ¿Verdad que queremos todos los detallitos que necesita la casa? Lo mismo es con esto. Usted y yo no nos debemos conformar solo con la salvación. Debemos anhelar cosas más allá de eso. Cosas que sabemos que vamos a tener por una eternidad. ¿Y cuáles son esas cosas? Esos galardones, esas recompensas por lo que hagamos acá en la tierra. Avanzamos al siguiente versículo. Vemos ahí Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Lo vamos a leer también orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí nos habla de la gran comisión. Un mandato que el Señor nos ha dejado a usted y a mí para hacer en esta tierra. Dice de la siguiente manera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, mira lo que dice, hasta el fin del mundo. Y el escritor dice, amén, porque así es. Entonces vemos acá, vamos a tocar un punto desde el principio. Ve aquí, ¿cuántos discípulos eran los que tenía Jesús? En un inicio, tenía 12. Tenía 12. Pero sabemos lo que pasó con el que le entregó, ¿verdad? Él dejó de estar en ese momento y dice, pero los 11. ¿Será que porque Judas se quedó atrás y ya no estaba ahí, se detuvo el propósito de Dios para la humanidad? No, no se detuvo. Dice aquí, pero a los 11. Por eso le digo, si usted y yo nos salimos del propósito de servirle al Señor, el propósito de Dios va a seguir, la obra del Señor va a seguir, va a avanzar, porque usted y yo no queramos seguir, no significa que la obra se va a detener. Aquí no se detuvo, faltaba uno, sí faltaba uno, pero la obra, el mandato, siguió.
aunque no estuviera Judas. Y vemos aquí que le dice ese gran mandato, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Y vemos ahí que les dice, va enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, un discipulado. ¿Y quién es un discípulo? Una persona que está aprendiendo, que está siendo instruida. Todos nosotros en su inicio necesitamos, y posiblemente hasta en la actualidad necesitamos que nos estén instruyendo. Y usted sabe que en este caminar por gracia hemos recibido y por gracia hay que dar. Y más que dar por obligación es por agradecimiento. Por entender que otros se preocuparon, oraron por nuestra vida, aunque nosotros no lo supiéramos. Ahora es nuestra oportunidad, nuestro privilegio de orar por otros que ni cuenta se dan. Pero vámonos atrás, cuando usted y yo ni cuenta nos dábamos que otros oraban por nosotros. Y vino el Señor, respondió las oraciones de otros para nuestra vida. En su momento el Señor va a responder las oraciones que hacemos por misericordia de Él a las vidas para las cuales estamos pidiendo ese favor. Es decir, que sintámonos honrados, dichosos, bendecidos por lo que el Señor nos permite hacer para el reino de los cielos. Como ministerio de intercesión, la fuerza grande es la oración. Si aquí no se estuvieran esos espacios de oración, todos esos espacios, el de madrugada, el de las peticiones, el de la mañana, el de la tarde, ¿cómo se podría llamar ministerio de intercesión? Entonces la cualidad grande de este ministerio y que Dios la determinó así. Yo sé que el Señor llamó a mi hermana Sara, Él la ha preparado y todo, pero el propósito nació en la mente y el corazón del Señor. Entonces, en Él es que ha nacido esta visión. Y usted y yo tenemos que estar metidos en esta visión para ejecutarla en la misión. Por eso día con día nosotros tenemos que andar alerta, clamando. Y qué bueno es el Señor que a través de este ministerio nos ha venido inculcando aún más esa dependencia al Señor en la oración. Y qué hermoso es escuchar aquí en este mismo ministerio personas que les han puesto un problema, una dificultad para que sigan orando y han dicho, no, yo voy a seguir conectada a la oración, yo voy a seguir orando. ¿Por qué? Porque han entendido la bendición que es estar aquí, la bendición que es orar aquí, lo que el Señor está haciendo aquí. Ninguno de los presentes podemos decir que el ministerio no nos ha bendecido. Y si alguna vez pasase eso por decirse o en nuestra mente, seríamos mentirosos. Porque el ministerio sí, el Señor a través de Él nos ha bendecido. En poder servir para aquello que queremos tener el reino de los cielos, pero también nos ha bendecido para cobertura nuestra. Porque el Señor nos bendice no solamente orando, sino también recibiendo esas oraciones ante el trono de la gracia del Señor a favor de nuestra vida. Esto y muchas razones más son la base para que usted y yo no nos detengamos, sino que avancemos. El enemigo quiere que nos detengamos. Pero estamos en esta tierra y en el caminar del Señor, no para hacer lo que el enemigo quiere que hagamos, sino lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha prometido a cada una de nuestras vidas? Y a veces no las vemos cumplidas de la manera que esperamos. ¿Por qué? Por desobediencia, por no quererle trabajar al Señor, por hacer lo que queramos y por detenernos. No debemos detenernos. Que no es fácil, no es fácil. Pero ¿qué dice la palabra? Mas los cobardes. Está fuerte la palabra, pero no la digo yo, la dice la Biblia. Mas los cobardes estarán fuera.
¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos es de valiente. Porque Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, mostró valentía. En todas las partes, en todos los relatos que queramos verlo, Él mostró valentía. Y no podemos justificarlo de que porque Él es el Hijo de Dios. Porque le repito, Él sintió igual que todos nosotros. Él padeció todas esas cosas. Fue por amor a nosotros. Día con día en nuestra mente debe estar cómo voy a avanzar este día. Y las cosas que el enemigo quiera poner para detenerme, las voy a vencer en el nombre de Jesucristo. Todos los días hay lucha, sí, todos los días hay lucha. Porque si no hubiesen lucha, esto no sería carrera. Y el que no pasa lucha es de preocuparse. Porque es necesario que todos seamos probados. Es necesario que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Pero en el Señor Jesucristo somos más que vencedores. Yo no conozco su vida, yo no conozco su mente, yo no conozco su corazón, pero el Señor sí lo conoce. Pase lo que pase, algunas cosas las conocemos como ministerio, otras no las conocemos. Pero ¿sabe quién las conoce todas? Es el Señor. El Señor sí las conoce todas. Y Él va a ayudar a que venzamos en todo en su nombre. Y lo que nuestro corazón anhela debe ser enfocado en el Señor. No busquemos perfección en nadie aquí, porque aquí nadie es perfecto. Aquí ninguno de nosotros es perfecto, hermano. Aquí ninguno de nosotros salva. Si en el mundo se escucha un dicho que dice que no se es moneda de oro para caerle bien a todos, ya imagínese usted en el Señor. Bastante difícil. Pero en la gracia, en el amor que el Señor ha puesto, Él nos ayuda y nos enseña a comprendernos, a tolerarnos, a ayudarnos, a apoyarnos. Pero aún así seguimos siendo imperfectos. Por eso, para poder avanzar y no desmayar, solamente tomados de la mano del Señor. Porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro médico. Él es el que nos provee. Y Él es el que abre caminos donde no hay nada. Y Él es el que ancla en usted y en mí la visión del llamado que nos ha hecho. Porque aunque no estemos de acuerdo en todo, no nos parezca todo, en ningún lugar va a encontrar usted que a todo mundo le parezcan las cosas. Aún en los ministerios de oración, aún a aquellos lugares donde sabemos que la visión de Dios está así, porque siempre hay lucha. Jesús tenía 12, pero ahí estaba dentro el que le iba a entregar. Lucha siempre hay. Lucha siempre hay. Pero vemos aquí el qué. Que la importancia es de ver siempre al Señor, al que nos ha llamado, y no perdernos en la visión, porque aunque todos pensemos diferente, tengamos opiniones diferentes, lo que nos pone en un común denominador a usted y a mí, en un solo propósito, es que debemos cumplir la visión del Señor, y ese es avanzar, avanzar y avanzar, depender del Señor, pase lo que pase, no detenernos, seguir adelante, seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir buscando del Señor, seguir predicando este evangelio, seguir obedeciendo al Señor, seguir haciendo el propósito de Dios para nuestra vida. Teniendo claro eso, ya no vamos a ver a los lados, sino al que nos ha llamado. Y le damos gracias al Señor por darnos este lugarcito en este ministerio, que sé que es de mucha bendición. Y el Señor está haciendo cosas especiales en cada uno de nosotros. Dejemos que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida y dependamos de Él
para poder vencer.